Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos las historias que todos comentan y las personalidades que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha encendido la intriga y dejado a más de uno con la cabeza llena de preguntas: la supuesta crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Esas respuestas, esas miradas, esos silencios, todo ha sido analizado hasta la saciedad. Y hoy vamos a ponerle luz a este asunto, a ver si podemos entender un poco mejor qué es lo que está pasando o, más bien, qué es lo que parece estar pasando. Así que si te gusta el drama detrás de las cámaras, la vida privada de nuestras estrellas favoritas y, por supuesto, desentrañar secretos, quédate hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo has hecho, aprovecha este momento y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Activa la campanita también, que eso nos ayuda un montón. ¿Listos para empezar esta aventura detectivesca? ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más sonados en el mundo de la actuación turca, y no es para menos. Han protagonizado juntos una de las series más exitosas y queridas de los últimos años, Erkencikus o Pájaro Soñador, que catapultó sus carreras a nivel internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, como suele ocurrir, traspasó la ficción para muchos de sus fans. Durante la emisión de la serie y un tiempo después, los rumores de un romance entre ellos estuvieron a la orden del día. Y vaya que hubo momentos que alimentaron esas especulaciones. Desde apariciones públicas juntos, hasta comentarios en redes sociales que parecían confirmar esa conexión especial. Las fans de Can y Demet, como se les conocía cariñosamente, vivieron intensamente esa etapa, soñando con que su amor de novela se hiciera realidad en la vida real. Sin embargo, el tiempo y las dinámicas de la fama son caprichosos. Con el paso de los meses, las apariciones conjuntas disminuyeron, las interacciones públicas se volvieron más escasas y, poco a poco, las ilusiones de muchos empezaron a desvanecerse. Es ahí donde entra la palabra crisis. ¿Qué significa exactamente? Para muchos, la crisis se refiere a un punto de inflexión, un momento de tensión o dificultad que puede llevar a un cambio significativo. En el contexto de una relación, ya sea de amistad, profesional o sentimental, puede implicar distanciamiento, malentendidos o simplemente un proceso natural de evolución que aleja a las personas. Y aquí es donde las respuestas que encendieron la intriga entran en juego. En varias ocasiones, tanto Can como Demet han sido abordados por la prensa, y sus respuestas a preguntas sobre el otro han sido interpretadas de mil maneras. Por ejemplo, recordarán esa entrevista donde a Can le preguntaron directamente sobre Demet y su respuesta fue un tanto ambigua, algo así como: Demet es una colega a la que respeto mucho y le deseo lo mejor en sus proyectos. Unas palabras correctas, profesionales, pero que para muchos sonaron a un cierre definitivo, a una forma educada de poner distancia. Los fans, acostumbrados a un lenguaje más efusivo y a las miradas cómplices de antes, sintieron que algo había cambiado, que esa calidez se había enfriado. Por otro lado, Demet, siempre un poco más reservada en cuestiones personales, también ha ofrecido declaraciones que han sido analizadas al detalle. En ocasiones, cuando se le preguntaba sobre Can, su respuesta solía ser más concisa: trabajamos juntos, fue una gran experiencia, acompañada de una sonrisa que para unos transmitía nostalgia y para otros simplemente cortesía profesional. Lo interesante es cómo estas respuestas, aparentemente inocentes, provocan un torrente de especulaciones. ¿Por qué tanta cautela? ¿Acaso hay algo que no nos están contando? Los seguidores de la serie y de la posible pareja han estado muy atentos a cualquier indicio. Una me gusta ausente en una publicación importante, una foto antigua que desaparece de alguna red social, un comentario sutil en una entrevista, todo se convierte en una pista. Y es que la química que proyectaban era tan fuerte, que la idea de que ahora apenas se hablen o que exista una tensión latente resulta difícil de asimilar para muchos. Vamos a analizar algunas de las razones por las que se podría haber generado esta supuesta crisis o distanciamiento. Primero, el fin de un proyecto tan exitoso como Erkencikus. Las relaciones que nacen o se intensifican en el set de rodaje a menudo dependen de la cercanía forzada por el trabajo. Una vez que la cámara se apaga y cada uno toma rumbos distintos, mantener esa conexión se vuelve un desafío. Ambos actores han seguido caminos profesionales diferentes, asumiendo nuevos roles en otras producciones y desarrollando sus carreras individualmente. Can, por ejemplo, ha explorado proyectos en Italia, ganando
Aún más reconocimiento internacional. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía con otras series aclamadas. Esta divergencia en sus carreras, aunque positiva para sus trayectorias, podría haber sido un factor de separación natural. Otra posible explicación, y esta es más del terreno de la especulación, tiene que ver con la intensidad de la fama y la presión mediática. Cuando dos actores jóvenes y carismáticos comparten pantalla y se vuelven el foco de atención mundial, la presión puede ser abrumadora. Los rumores, las especulaciones, la falta de privacidad, todo eso puede afectar la dinámica de cualquier relación. Quizás para protegerse de esa presión, decidieron establecer límites más claros. O quizás las diferencias en sus personalidades o en la forma de manejar la fama los llevaron por caminos distintos. También está la posibilidad de que la crisis sea simplemente una construcción de los fans, alimentada por la nostalgia y el deseo de que la magia de Erkenci continuara en la vida real. A veces queremos tanto que algo sea cierto que interpretamos cada pequeño detalle como una confirmación de nuestros deseos. Las redes sociales, si bien nos conectan, también pueden amplificar estos sentimientos y crear un eco donde la fantasía se mezcla con la realidad. Pensemos en la diferencia entre la química en pantalla y la química en la vida real. En la actuación, se trabaja para crear una conexión creíble, para transmitir emociones y sentimientos que cautiven al público. Can y Demet son excelentes actores, y lograron eso de manera magistral. Sin embargo, esa habilidad actoral no siempre se traduce en una relación sentimental o de amistad profunda fuera de los focos. Lo que vemos en pantalla es el resultado de guiones, dirección, edición y, por supuesto, talento actoral. La vida real, con sus altibajos, sus complejidades y sus decisiones personales, es un escenario muy diferente. Las respuestas que mencionamos al principio, esa ambigüedad, esa cautela, pueden ser simplemente la manifestación de profesionales que han aprendido a proteger su espacio personal y a ser discretos con sus asuntos privados. En un mundo donde cada palabra y cada gesto son analizados, optar por la reserva puede ser una estrategia inteligente para mantener la paz y la profesionalidad. No olvidemos que ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus propias carreras y, presumiblemente, con sus propias vidas personales que no tienen por qué ser de dominio público. Quizás la verdadera crisis no sea un conflicto abierto, sino el simple paso del tiempo y la natural evolución de las relaciones humanas. Las personas cambian, sus prioridades cambian, sus caminos de vida se separan. La intensa amistad o el posible romance que pudo haber existido en aquel momento de efervescencia de Erkenci quizás se transformó en un aprecio mutuo y un respeto profesional, y eso, para muchos, no es suficiente para mantener viva la llama de la especulación. Y es ahí donde la intriga reside, ¿verdad? En esa falta de respuestas definitivas, en esos silencios elocuentes, en esas sonrisas que pueden significar tantas cosas. Los fans buscan una explicación, una confirmación de lo que sintieron al verlos juntos. Y esa búsqueda constante de información es lo que hace que estos temas sigan resonando. Lo importante aquí, y algo que debemos recordar, es que tanto Can como Demet son artistas. Su trabajo es entregarnos personajes y emociones en pantalla. Su vida privada es suya, y tienen todo el derecho a gestionarla como mejor les parezca, lejos de la presión mediática y de las expectativas de los demás. Las respuestas que encendieron la intriga son, en muchos casos, el reflejo de la imaginación colectiva y del deseo de los fans de extender la magia de la ficción a la realidad. Así que, hubo una crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir. La verdad es que sin declaraciones explícitas de ellos confirmando un conflicto, solo podemos basarnos en las interpretaciones de sus palabras y gestos. Lo que es innegable es que la relación entre ellos, ya sea amistosa o más, ha pasado por diferentes etapas, como ocurre en la vida de cualquier persona. Y esas etapas, envueltas en el misterio de la fama, son las que alimentan nuestra curiosidad y nos mantienen expectantes. En resumen, hemos explorado las razones detrás de la fascinación por la supuesta crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando sus declaraciones y las posibles causas de un distanciamiento. Hemos visto cómo la química en pantalla puede o no traducirse en la vida real, y cómo la presión mediática y la evolución natural de las relaciones juegan un papel fundamental. Al final, lo que queda es el recuerdo de una pareja televisiva icónica y la intriga de lo que realmente sucede detrás de los focos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los entresijos de la vida de nuestras estrellas. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto.
¿Creen que hubo una crisis real? ¿Qué interpretaron de sus respuestas? Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desentrañaremos otro misterio. Hasta entonces, cuídense mucho.